En el año 170 después de Cristo, un hombre gobierna el imperio más poderoso de la tierra, y cada noche escribe para sí mismo unas líneas que nadie más debía leer jamás. No escribe para publicar, no escribe para impresionar, escribe porque está librando una guerra interior que ninguna legión puede ganar por él. Ese hombre es Marco Aurelio, y esas líneas terminarían siendo conocidas como las Meditaciones, el texto que 2000 años después sigue desarmando a quien lo lee con una sola idea brutal y liberadora. Tu vida no es el problema, nunca lo fue. El problema es la historia que te cuentas sobre tu vida. Empecemos por el escenario en el que Marco Aurelio escribe esto. No está en un palacio dorado rodeado de comodidades. Está en campaña militar, en las fronteras del Danubio, combatiendo tribus germánicas, enfrentando plagas que matan a millones de sus súbditos, enterrando hijos, soportando traiciones de generales en los que confiaba. Su vida, objetivamente, es un catálogo de pérdida y presión constante. Y sin embargo, en medio de todo eso, no escribe quejas, escribe estrategia mental, escribe sobre cómo interpretar lo que le ocurre para no ser destruido por ello. Aquí está el núcleo de todo el pensamiento estoico que Marco Aurelio hereda de Epicteto, de Crisipo, de Zenón de Sitio. Existe una distinción radical entre los eventos del mundo y los juicios que hacemos sobre esos eventos. Un soldado pierde una batalla. Eso es un hecho, pero el sufrimiento que ese soldado experimenta no nace directamente del hecho, nace de la interpretación que su mente construye sobre ese hecho. Dos personas pueden perder lo mismo, y una se derrumba, mientras la otra se reconstruye en semanas. La diferencia no está en la pérdida, está en la narrativa interna. Marco Aurelio lo resume con una frase que se ha repetido durante siglos y que sigue siendo malinterpretada constantemente. Si te angustias por algo externo, no es ese algo lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ello, y tienes el poder de anular ese juicio en este mismo instante. Esto no es una invitación a la negación. No está diciendo que el dolor no exista o que las tragedias no importen. Está señalando algo mucho más preciso, que entre el estímulo y la reacción hay un espacio, y en ese espacio vive toda tu libertad. Pensemos en esto con honestidad. Cuando algo te arruina el día, casi nunca es el evento puro lo que te destruye. Es la cadena de pensamientos que disparas después. Pierdes un trabajo y tu mente no se detiene en el hecho. Salta automáticamente a una narrativa. Esto significa que soy un fracaso. Esto significa que nunca voy a recuperarme. Esto significa que todos los que confiaron en mí tenían razón en dudar. Ese salto narrativo es el verdadero origen del sufrimiento, no la pérdida del empleo en sí misma. Marco Aurelio identificó esto 18 siglos antes de que la psicología cognitiva moderna construyera terapias enteras sobre exactamente el mismo principio. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitivo-conductual, llegó prácticamente a la misma conclusión, revisando casos clínicos en el siglo XX. Las personas no sufren por los eventos, sufren por las distorsiones cognitivas que construyen alrededor de los eventos. Y cuando se le preguntó de dónde había sacado la inspiración filosófica para su modelo terapéutico, citó directamente a los estoicos, y en particular a Epicteto, el maestro de cuyo pensamiento Marco Aurelio bebía constantemente. La filosofía que un emperador romano escribió para sobrevivir mentalmente a una guerra terminó convirtiéndose en la base científica de uno de los tratamientos psicológicos más efectivos jamás desarrollados. Ahora bien, hay que profundizar en por qué esta distinción cambia todo. Cuando crees que el problema es tu vida, te conviertes en una víctima permanente de las circunstancias. Si tu felicidad depende de que el mundo se comporte de cierta manera, entonces nunca tendrás control real sobre tu propio bienestar, porque el mundo jamás se va a ordenar perfectamente según tus expectativas. Habrá pérdidas, habrá injusticias, habrá enfermedad, habrá gente que te decepcione. Si tu paz depende de eliminar todas esas variables, estás condenado a una paz que nunca llega.
Pero cuando entiendes que el problema nunca fue tu vida, sino tu relación con tu vida, recuperas algo que ningún evento externo puede arrebatarte: la capacidad de elegir cómo interpretar lo que te ocurre. Marco Aurelio llama a esto el ciudadela interior, la fortaleza mental a la que ningún ejército, ninguna pérdida, ninguna traición puede acceder, porque está construida no con piedra sino con juicio entrenado. Esto conecta directamente con otro pilar central del estoicismo, que Marco Aurelio desarrolla con una claridad extraordinaria: la dicotomía del control. Existen cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Tu cuerpo no depende completamente de ti, puede enfermar sin tu permiso. Tu reputación no depende de ti, otros la construyen con sus propias percepciones, muchas veces injustas. Tus posesiones no dependen de ti, pueden perderse en un incendio, en una crisis económica, en un robo. Pero tu juicio, tu actitud, tu interpretación de los eventos, tu carácter frente a lo que sucede, eso sí depende enteramente de ti, y nadie puede arrebatártelo sin tu consentimiento. El error humano más común, y Marco Aurelio lo repite una y otra vez en sus escritos privados, es invertir esta ecuación. Invertimos toda nuestra energía intentando controlar lo que no depende de nosotros: la opinión ajena, el clima económico, el comportamiento de otras personas, mientras descuidamos por completo lo único que realmente está en nuestras manos, que es la calidad de nuestro juicio interno. Por eso pasamos la vida frustrados, porque luchamos batallas que estaban perdidas desde el inicio, intentando dominar terrenos que nunca nos pertenecieron. Hay un pasaje de las Meditaciones que ilustra esto con una imagen poderosa. Marco Aurelio se compara con una roca que recibe olas constantemente. Las olas rompen contra ella, una tras otra, sin descanso, y sin embargo la roca permanece firme, y eventualmente el mar se calma alrededor de ella, no porque la roca haya detenido las olas, sino porque su naturaleza no depende de que las olas dejen de llegar. Esa es la actitud que propone. No se trata de eliminar los problemas de tu vida. Eso es imposible mientras estés vivo. Se trata de convertirte en el tipo de persona cuya estabilidad interna no depende de que el mundo deje de generar olas. Esto nos lleva a otro concepto crucial que aparece constantemente en su obra: el amor fati. Aunque ese término específico fue popularizado después por Nietzsche, la idea ya estaba completamente presente en Marco Aurelio. No se trata simplemente de tolerar lo que te ocurre, se trata de abrazarlo activamente como material de trabajo para tu carácter. Cada obstáculo, escribe, contiene en sí mismo el camino hacia adelante. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase, retomada siglos después por Ryan Holiday en su libro El obstáculo es el camino, resume probablemente la idea más práctica de toda la filosofía estoica. El obstáculo no es lo opuesto a tu progreso, es el material con el que tu progreso está hecho. Pensemos en un ejemplo concreto. Una persona enfrenta una traición de un socio de negocios. La interpretación automática suele ser victimización. Esto me arruinó. Esto demuestra que no se puede confiar en nadie. Mi vida está peor por culpa de esto. Pero la interpretación estoica invierte la pregunta completamente. ¿Qué virtud puedo entrenar aquí? Tal vez paciencia, tal vez discernimiento para elegir mejor a quién confiar en el futuro, tal vez fortaleza para reconstruir sin amargura. El evento es exactamente el mismo en ambos casos. Lo que cambia radicalmente es el resultado interno que ese evento produce, según la pregunta que decides hacerte frente a él. Marco Aurelio también enfrenta directamente uno de los miedos más universales del ser humano, que es la muerte, y lo hace sin rodeos sentimentales. Repite constantemente que la muerte es simplemente un proceso natural, tan natural como el nacimiento, tan natural como la respiración, y que temerle constantemente es desperdiciar el único tiempo que realmente posees, que es el presente. Escribe que no debes actuar como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está suspendida sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, conviértete en una persona buena.
Esta urgencia no nace del pánico, sino de la claridad. Cuando aceptas la finitud sin rodeos, dejas de posponer la versión de ti mismo que realmente quieres ser. Hay algo profundamente honesto en el hecho de que estas reflexiones no fueron escritas para una audiencia. Marco Aurelio no estaba construyendo una marca personal, ni intentando convencer a nadie de nada. Estaba literalmente entrenando su propia mente, noche tras noche, repitiéndose los mismos principios porque sabía que la sabiduría no se adquiere una sola vez, se mantiene mediante repetición constante. Esto es algo que la cultura moderna suele ignorar. Creemos que entender una idea filosófica una sola vez basta para transformarnos, pero Marco Aurelio entendía que la mente regresa constantemente a sus patrones antiguos y que la disciplina filosófica no es un evento único, sino una práctica diaria, igual que el entrenamiento físico. Esto explica por qué un emperador, con acceso a todo el lujo y todo el poder imaginable, seguía escribiendo sobre control emocional, sobre paciencia, sobre la brevedad de la fama y la futilidad de la ira. No lo hacía porque la filosofía fuera un adorno intelectual. Lo hacía porque sabía que el poder externo no compra estabilidad interna. Podía ordenar ejércitos, pero no podía ordenarle a su propia mente que dejara de generar ansiedad automáticamente. Esa batalla, la batalla interior, requería entrenamiento constante, sin importar cuántas provincias controlara. Y aquí está quizás la lección más relevante para cualquier persona que viva hoy, completamente desconectada del contexto de un imperio romano. La razón por la que millones de personas sienten que sus vidas son un problema constante no es porque sus circunstancias sean objetivamente peores que las de generaciones anteriores. En muchos sentidos, materialmente, vivimos con comodidades que ni los emperadores romanos podían imaginar. El problema es que nadie nos entrena en la disciplina interior que Marco Aurelio practicaba obsesivamente. Crecemos creyendo que la felicidad depende de que las circunstancias externas se acomoden perfectamente, y cuando inevitablemente no lo hacen, interpretamos eso como evidencia de que nuestra vida está rota. Pero tu vida nunca estuvo rota. Lo que necesita reparación es la lente con la que interpretas lo que te sucede. Marco Aurelio no estaba en negación frente al sufrimiento real. Perdió hijos, enfrentó guerras, gobernó durante una de las peores pandemias de la antigüedad. No estaba minimizando el dolor del mundo. Estaba insistiendo en algo distinto, que la manera en que procesamos ese dolor determina si nos hundimos permanentemente en él o si lo convertimos en material para construir carácter. Esto no significa reprimir emociones. El estoicismo es frecuentemente malinterpretado como una filosofía de frialdad emocional, pero eso es una lectura superficial. Marco Aurelio no pide eliminar el sentimiento, pide examinar el juicio que produce el sentimiento. Sentir tristeza ante una pérdida es natural y humano. Lo que la filosofía estoica cuestiona es la narrativa secundaria que construimos sobre esa tristeza, la historia que nos contamos sobre lo que esa tristeza significa acerca de nuestro futuro, de nuestro valor, de nuestra capacidad de salir adelante. Quiero cerrar con una de las prácticas más concretas que Marco Aurelio repetía cada mañana, antes incluso de levantarse de la cama. Se decía a sí mismo que ese día encontraría personas entrometidas, ingratas, violentas, traicioneras, envidiosas e insociables, y que todo esto ocurre porque esas personas no entienden la diferencia entre el bien y el mal. Pero inmediatamente después se recordaba que él, conociendo la naturaleza de la belleza del bien y la fealdad del mal, no podía ser dañado por ninguno de ellos, porque nadie puede involucrarlo en algo vergonzoso. Esta práctica no es ingenuidad, es preparación mental deliberada, anticipar las dificultades del día no para temerlas, sino para no sorprenderse cuando lleguen, y sobre todo, para decidir de antemano que su carácter no dependerá del comportamiento ajeno. Esa es, en esencia, la respuesta completa al título de esta reflexión. El problema nunca fue tu vida, porque la vida en sí misma es neutral. Es simplemente una sucesión de eventos que ocurren con o sin tu consentimiento.
El problema, cuando lo hay, siempre vive en la interpretación, en el juicio automático, en la narrativa que construyes sin siquiera notar que la estás construyendo. Y la buena noticia, la que Marco Aurelio descubrió hace 18 siglos en medio de guerras, plagas y pérdidas que la mayoría de nosotros jamás enfrentaremos, es que ese juicio puede entrenarse, puede examinarse, puede cambiarse. No tienes control sobre las olas. Tienes control absoluto sobre si decides ser la roca.